Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a leer de Simone Weil toda la carta o lo que alcance a leer sobre una carta, un escrito que está incluido en Escritos de Londres de la editorial Trota, con sus últimas cartas, con el prólogo de Maite Larrauri. Y bueno, ya he explicado en otros videos su biografía y creo que se encuentra mucho más fácil y mucho mejor en internet. Simone Weil dice: esta guerra es una guerra de religiones. Los hombres han soñado a menudo con suprimir el problema religioso. Este fue el sueño de Lucrecio. ¿Cuántos crímenes ha aconsejado la religión? Los enciclopedistas creyeron haberlo logrado. Su influencia efectivamente se ha notado en todos los países, a través de todos los continentes. Y sin embargo, hoy en día no hay quizá ni un solo ser humano en el mundo que no sufra en su vida íntima, cotidiana, por la repercusión de un drama religioso único cuyo teatro es el mundo entero. Lo que hace que el hombre no pueda evitar el problema religioso es que la oposición del bien y del mal es para él un fardo intolerable. La moral es algo en donde no puede respirar. Una tradición albigense cuenta que el diablo sedujo a las criaturas diciéndoles: con Dios no sois libres, ya que solo podéis hacer el bien. Seguidme y tendréis el poder de hacer a vuestro antojo el bien y el mal. La experiencia confirma esta tradición, porque la inocencia se pierde todos los días a causa de la atracción del conocimiento y de la experiencia, mucho más que por el placer. El hombre ha seguido al diablo, ha recibido lo que el diablo le prometía, pero habiendo tomado posesión de la pareja formada por el bien y el mal, se encuentra tan a gusto como un niño que hubiera cogido con la mano un carbón encendido. Querría arrojar el carbón, se da cuenta de que es difícil. Hay tres métodos para conseguirlo. El primero es irreligioso, consiste en negar la realidad de la oposición entre el bien y el mal, y nuestro siglo lo ha intentado. Una frase horrible de Blake ha tenido entre nuestros contemporáneos una gran repercusión. Más vale estrangular a un niño en su cuna que conservar en el corazón un deseo no satisfecho. Ahora bien, no es el deseo el que orienta el esfuerzo, sino la finalidad. La esencia misma del hombre es el esfuerzo orientado. Los pensamientos del alma, los movimientos del cuerpo no son sino formas. Cuando desaparece la orientación, el hombre se vuelve loco, en el sentido literal, médico de la palabra. Por eso este método, basado en el principio de que todo vale, vuelve loco. Aun cuando no imponga ninguna coacción, precipita al hombre en un aburrimiento semejante al de los desgraciados condenados en celdas de aislamiento y cuyo dolor más grande es no tener nada que hacer. Europa ha caído en ese aburrimiento desde la otra guerra. Por ese motivo no ha hecho apenas ningún esfuerzo para escapar de los campos de concentración. En tiempos de prosperidad, con recursos superabundantes, se intenta distraer ese aburrimiento jugando, no con juegos de niños que creen en sus juegos de hombres maduros en cautividad. Pero en la desgracia las fuerzas no bastan para las necesidades. El problema de saber cómo dirigir sus fuerzas ya no se plantea. El hombre solo puede dirigir su esperanza. La esperanza de los desgraciados no es cosa de juego. El vacío se vuelve entonces insoportable. El sistema que plantea que todo vale se rechaza con horror. Eso es lo que ha sucedido en Europa. Las naciones han tenido por turno ese movimiento de horror a medida que les llegaba la desgracia. El segundo método es la idolatría. Es un método religioso, si tomamos la palabra religión en el sentido en el que lo tomaban los sociólogos franceses, la adoración de la realidad social bajo nombres diversos de divinidad. Es lo que Platón comparaba con el culto del gordo animal. Este método consiste en delimitar una región social en el interior de la cual la pareja de contrarios, bien y mal, no tiene derecho a entrar. En tanto parte de esa región, el hombre ya no está sometido a esa pareja. El uso de este método es frecuente. Un científico, un artista, creen a menudo que, en cuanto tales, están liberados de toda obligación, puesto que han hecho de la ciencia, del arte, un espacio cerrado en el que la virtud y el vicio no penetran. Asimismo lo creen algunas veces los soldados, los sacerdotes. Así se explican los saqueos de las ciudades y la Inquisición. De manera general, este arte de hacer compartimientos ha hecho que se cometieran, a lo largo de los siglos, muchas monstruosidades por parte de hombres que no parecían monstruos. Pero el método es defectuoso cuando es parcial. Un científico no está liberado de la pareja bien y mal en tanto padre, esposo, ciudadano. Para que la liberación sea total, la zona
la oposición entre el bien y el mal está excluida, debe ser tal que un hombre pueda entrar por completo en ella. Una nación puede jugar ese papel. Así sucedió en la antigüedad con Roma e Israel. En cuanto un romano dejaba de existir para sí mismo en todo lo que no fuera su condición de romano, estaba liberado del bien y del mal. Solo se regía por la ley puramente animal de la expansión. Solo tenía que pensar en dominar a los pueblos como dueño absoluto, perdonando más o menos a los que lo obedecían, aplastando a los que le oponían su altivez. Los medios que se utilizaban eran indiferentes, a no ser desde el punto de vista de la eficacia. Una iglesia también puede jugar el mismo papel. La aparición de la Inquisición en la Edad Media muestra que una corriente de totalitarismo se había introducido sin duda en la cristiandad. Menos mal que no pudo con todo, pero hizo abortar quizá esa civilización cristiana que la Edad Media había estado a punto de producir. En nuestros días solo las naciones ejercen esta función, no directamente, sino mediante un partido de Estado y las organizaciones que lo rodean. En los países con partido único, el miembro de partido que, de una vez por todas, ha renunciado a cualquier otra cualidad que no sea esa, ya no está sometido al pecado. Puede ser torpe, como lo es un criado que rompe un plato, pero haga lo que haga, no puede hacer ningún daño, porque es tan solo miembro de un cuerpo, el partido, la nación, que no puede hacer ningún mal. No pierde esta protección, esta armadura, a menos que de repente vuelva a ser un hombre de carne y hueso, o un ser que tiene un alma en una palabra, algo que no sea una parcela de ese cuerpo. Pero el privilegio de estar liberado del bien y del mal es tan valioso que muchos hombres y mujeres, habiendo elegido para siempre, permanecen inflexibles ante el amor, ante la amistad, el sufrimiento físico y la muerte. Les cuesta bastante y no hay que asombrarse si, en contrapartida, les resulta placentero torturar a los débiles. Necesitan probarse a sí mismos, experiencialmente, la realidad de esa licencia absoluta cuyo privilegio han pagado tan caro. Al igual que la indiferencia con respecto al bien y al mal, esta idolatría conduce a una especie de locura. Pero son dos locuras diferentes. Alemania había contraído la primera en un grado más elevado que ningún otro país de Europa. Su reacción ha sido violenta en esa misma proporción, pero arrojándose con desesperación en la segunda de estas locuras, ha conservado mucho de la primera. Su combinación ha producido lo que, desde algunos años, constituye el horror y el espanto del mundo. Sin embargo, no debemos olvidar que Alemania es para todos nosotros, gentes del siglo XX, un espejo. Lo que allí percibimos es tan horroroso que nos parece a nuestros propios... Lo que allí percibimos que tan horroroso nos parece son nuestros propios rasgos, solo que agrandados. Esta idea no tiene que restar energía a la lucha, sino al contrario. La idolatría es degradante, menos mal que además es precaria, porque el ídolo es perecedero. Roma terminó siendo saqueada y reducida a su vez a la servidumbre. El folclore está lleno de historias de gigantes a quien nadie puede hacer daño porque han escondido su alma en un huevo que está dentro de un pez que se encuentra en un lago muy lejano y custodiado por dragones. Pero un día un joven desvela el secreto, se apodera del huevo y mata al gigante. Y es que el gigante había cometido la imprudencia de esconder su alma en un lugar de esta tierra, de este mundo. Un joven SS comete la misma imprudencia. Para tener plena seguridad hay que esconder el alma en otra parte. El arte de conseguirlo constituye el tercer método, que es la mística. La mística es el tránsito más allá de la esfera en la que el bien y el mal se oponen, y ello gracias a la unión del alma con el bien absoluto. El bien absoluto es una cosa diferente del bien que es el contrario y el correlativo del mal, cualquiera que sea el modelo y el principio. Tal unión es una operación real, del mismo modo que una joven, después de haber tenido un marido o un amante, ya no es virgen, así un alma, después de haber pasado por tal unión, ha devenido otra para siempre. Es una transformación inversa a la que se produce cuando las criaturas siguen al diablo. Consecuentemente, es una operación difícil e incluso imposible, contraria a la ley de la degradación de la energía, más aún que la transformación del calor en movimiento. Pero lo imposible es posible para Dios. Incluso en un cierto sentido, solo lo imposible es posible para Dios. Ha abandonado lo posible a los mecanismos de la materia y a la autonomía de las criaturas. Los procedimientos y los efectos de esa transformación han sido estudiados experiencialmente, del modo más minucioso en la antigüedad por los egipcios, griegos, hindúes, chinos y probablemente por muchos más.
en la Edad Media por algunas sectas budistas, por los musulmanes y por los cristianos. Desde hace algunos siglos estas cosas se han olvidado en todos los países. La naturaleza misma de una tal transformación impide que pueda esperarse el verla cumplida en todo un pueblo. Pero la vida entera de todo un pueblo puede estar impregnada por una religión que esté toda ella orientada hacia la mística. Solo esta orientación distingue a la religión de la idolatría. La escuela sociológica francesa casi tiene razón en su explicación social de la religión. Bastaría con algo infinitamente pequeño para que tuviera razón. Ahora bien, ese infinitamente pequeño es el grano de mostaza, la perla en el campo, la levadura en la masa, la sal en la comida. Ese infinitamente pequeño es Dios, es decir, infinitamente más que todo. Tanto en la vida de un pueblo como en la vida de un alma se trata solo de poner ese infinitamente pequeño en el centro. Todo lo que no está en contacto directo con él debe estar como impregnado de él gracias a la mediación de la belleza. Eso es lo que casi logra la Edad Media románica, ese periodo prodigioso en el que los ojos y los oídos de los hombres estaban cotidianamente colmados de belleza perfectamente simple y pura. Las catedrales, por ejemplo. La diferencia entre un régimen de trabajo que abre a los hombres la belleza del mundo y otro que la cierra es infinitamente pequeña. Pero ese infinitamente pequeño es real. Donde está ausente, nada imaginario puede reemplazarlo. En todas partes y siempre, si es que me está permitido usar tales palabras para resumir, hasta un periodo reciente, el régimen de trabajo ha sido corporativo. Las instituciones tales como la esclavitud, la servidumbre, el proletariado, se añadían a la organización corporativa como un cáncer a un órgano. Desde hace algunos siglos, el cáncer ha sustituido al órgano. Cuando el fascismo pone en primer lugar la fórmula corporativa, lo hace con la misma sinceridad que cuando habla de paz. Por otra parte, nada de lo que hoy llamamos corporativismo tiene algo en común con las antiguas corporaciones. También el antifascismo puede en un día adoptar esa fórmula y tras esa cortina caer en un capitalismo de Estado con forma totalitaria. Un verdadero régimen de corporaciones no crecerá en un medio que no esté espiritualmente preparado. La desgracia había caído sobre Alemania en forma de crisis económica. La empujó violentamente fuera del vacío de la indiferencia hacia un furor de idolatría. La desgracia ha caído sobre Francia bajo forma de conquista. La idolatría nacional no es posible en un pueblo sojuzgado. De los tres métodos para desembarazarse de la oposición del bien y del mal, ninguno les es accesible a los esclavos o a los pueblos dominados. Por otro lado, todos los días los dolores y las humillaciones hacen entrar en ellos el mal de fuera que despierta el mal interior bajo forma de miedo y de odio. No pueden ni olvidar el mal ni librarse de él. Y así viven la mejor imitación terrenal del infierno. Uf, genial. Pero los tres métodos no son igualmente inaccesibles. No son imposibles. Dos son imposibles. El sobrenatural solo es difícil. Repito. Pero los tres métodos no son igualmente inaccesibles. Dos son imposibles. El sobrenatural solo es difícil. Solo se accede a él mediante la pobreza espiritual. Tan indispensable es para los ricos la virtud de pobreza espiritual para alejar de ellos la mancha de la riqueza, como lo es para los miserables para impedirles que se descompongan en la miseria. Es igualmente difícil para unos y para otros. La Europa dominada y oprimida no vivirá tiempos mejores en el momento de la liberación, a no ser que, en el intervalo, la virtud de la pobreza espiritual enraíce en ella. En materia de civilización, las masas no son creadoras ni las élites si las élites no les infunden una inspiración. Es preciso que hoy una élite alumbre en las masas miserables la virtud de la pobreza espiritual. Ok, debatible, pero ahí queda. Para ello es preciso, en primer lugar, que los miembros de esa élite sean pobres, no solo espiritualmente, sino de hecho. Es preciso que sufran todos los días en su alma y en su carne los dolores y las humillaciones de la miseria. Lo que hace falta no es una nueva orden franciscana. Un sayal, un convento son una separación. Esa gente debe estar entre las masas y tocarlas sin que nadie se interponga. Y algo que aún es más difícil que soportar la miseria, no deben permitirse ninguna compensación. Deben poner sinceramente en sus relaciones con la masa que los rodea la misma humildad que alguien ha naturalizado respecto a los ciudadanos del país que lo ha recibido.
Si se hubiera entendido que esta guerra era un drama religioso, se hubiera podido prever desde hace muchos años qué naciones iban a ser los actores y cuáles las víctimas pasivas. Las naciones que no vivían de una religión solo podían ser las víctimas pasivas. Era el caso de casi toda Europa. Pero Alemania vive en una idolatría. Rusia vive de otra idolatría. Quizá, asimismo, bajo esa idolatría, algunos restos de un pasado renegado se estremecen todavía. Y aun cuando Inglaterra esté consumida por las enfermedades del siglo, hay una tal continuidad en la historia de ese país, una tal potencia de vida en su tradición, que algunas raíces extraen todavía savia de un pasado impregnado de luz mística. Ha habido un momento en el que Inglaterra se encontró frente a Alemania como un niño con las manos vacías, solo ante un bruto que sostiene un revólver en cada mano. Un niño en esta situación no puede hacer alguna cosa, pero mira fríamente al bruto a los ojos. Está seguro de que el bruto durará por un momento. Es esto lo que se ha producido. Alemania, para disimular ante sí misma esa duda, para darse una coartada, se ha arrojado sobre Rusia y ha quebrado lo mejor de sus fuerzas. Los ríos de sangre vertidos por los soldados rusos casi han hecho que se olvide lo precedente. Sin embargo, ese momento de silencio y de inmovilidad de Inglaterra merece aún mucho más un recuerdo imperecedero. Esa detención de las tropas alemanas en La Mancha es la parte propia de lo sobrenatural en esta guerra, parte como siempre negativa, imperceptible, infinitamente pequeña y decisiva. Las olas del mar llegan lejos, pero algo las detiene. La antigüedad sabía que Dios es lo que marca un límite. Hace algún tiempo todos los muros de Francia estaban cubiertos de carteles que rezaban: venceremos porque somos los más fuertes. Esa es la cosa más tonta que se ha dicho en esta guerra. En el momento decisivo fue aquel en el que nuestra fuerza era casi nula. La fuerza enemiga se paró porque la fuerza, no siendo divina, está sujeta al límite. La guerra se ha extendido a otros continentes. La idolatría que anima al Japón es quizás más violenta aún que la de ningún otro pueblo. En los Estados Unidos la creencia democrática está todavía viva, mientras que en Francia, por ejemplo, incluso antes de la guerra, incluso antes de Múnich, estaba casi muerta. Pero nuestra época es un periodo de idolatría y de fe, no de simple creencia. Para América, la guerra es aún reciente y está amortiguada por la distancia, pero bajo su impacto, por poco que dure, es casi seguro que se producirán profundas transformaciones. Europa se mantiene en el centro del drama, del fuego arrojado sobre la tierra por Cristo, que quizá era el mismo fuego que el fuego de Prometeo. Algunos carbones encendidos permanecieron en Inglaterra. Bastó para impedir lo peor, pero solo hemos conseguido un respiro. Estamos perdidos si de esos carbones y de las chispas que saltan sobre el continente no sale una llama capaz de alumbrar a Europa. Si solo nos libera el dinero y las fábricas de América, recaeremos de un modo u otro en otra servidumbre equivalente a la que sufrimos. No hay que olvidar que Europa no ha sido sojuzgada por hordas venidas de otro continente o del planeta Marte, y que bastaría con expulsarlas. Europa sufre una enfermedad interna, necesita curarse. Solo podrá vivir si se libera, al menos en gran parte, por sí misma. Menos mal que no puede recurrir a una idolatría que oponer a la de los vencedores, ya que las naciones sojuzgadas no pueden devenir ídolos. Los países sojuzgados solo pueden oponer al vencedor una religión. Si surgiera una fe en este continente miserable, la victoria sería rápida, segura y sólida. Es evidente hasta en el plano estratégico. Nuestras comunicaciones se hacen por mar y tenemos que defenderlas contra los submarinos. Las comunicaciones enemigas se hacen a través de las poblaciones oprimidas y se volverían imposibles si el incendio de una verdadera fe se propagase sobre todo este territorio. Pero ni la descripción de los aviones de bombardeo más recientes, ni las estadísticas de producción, ni la promesa de ropa y dinero pueden preparar el surgimiento de una verdadera fe. Para los desgraciados solo hay un camino hacia la fe, y es la virtud de la pobreza espiritual. Pero se trata de una verdad oculta, porque la pobreza espiritual se parece a la aceptación de la servidumbre. Casi es idéntica si no fuera por algo infinitamente pequeño. Siempre el mismo infinitamente pequeño, que es infinitamente más que nada. La desgracia no es por sí misma una escuela de pobreza espiritual, solo es la ocasión casi única de aprenderla. Aunque es mucho menos fugitiva que la felicidad, pasa sin embargo y hay que darse prisa. ¿Se aprovechará esta ocasión?
Este problema es quizás más importante militarmente que los planes estratégicos, más importante económicamente que las estadísticas y los cuadros de reparto. Hitler nos ha enseñado, si somos capaces de entenderlo, que la política verdaderamente realista tiene en cuenta ante todo al pensamiento. Él juega a favor del mal. Su materia es la masa, la pasta. Nosotros jugamos a favor del bien. Nuestra materia es la levadura. En consecuencia, los procedimientos deben ser diferentes. Muchas gracias.